Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Se ha preguntado alguna experiencia incómoda o digamos así bastante fuerte que me haya pasado con alguna bebida mexicana? Pues bueno, esto mismo me sucedió a mí aproximadamente ya hace más de 4 años. Así que ya comenzamos. Bueno, ya haciendo la continuación de lo que pasó en este clip. Bueno, esto pasó hace 4 años en el año 2021. Recuerdo perfectamente bien que era un día viernes 18 de junio del 2021, es decir, días previos a la temporada del verano de ese mismo año, es decir, la temporada primaveral. Y pasa que esa vez yo estaba aquí en mi casa, digamos aquí en mi casa, pues aquí con toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana. Pero resulta que ese día, pues, decidimos hacer agua de horchata. Bueno, yo quise preparar agua de horchata. Sin embargo, pues resulta que yo no me había percatado después de que ya había preparado agua de horchata. Entonces se me ocurre ese mismo día, pero instantes más adelante, pues digamos así, hacer una nueva agua, en la cual esta vez sería agua de limón. Como muchos saben, hay algunas personas que en su mayoría yo creo que usan mucho el agua de pepino con limón, a pesar de que a mí esa mezcla no me suele ser de mi agrado personalmente. Pero tengo que decir que esa vez yo decidí preparar agua de limón. Sin embargo, me había dado cuenta demasiado tarde que el recipiente que iba a utilizar para preparar dicha agua ya contenía agua de horchata, pero pasa que no tuve una buena visión o no pude oler, digamos así, de manera correcta el sabor del agua de horchata, en la cual lamentablemente le terminé insertando como algunos limones para exprimirlos. Y pues, ¿qué pasa? Pasa que lamentablemente después de eso me di cuenta demasiado tarde y pues lamentablemente pues cuando llego a probar ya el agua de limón con horchata me doy cuenta de que lo que había hecho era una mezcla bastante desagradable, bastante rara y bastante fuerte en, digamos así, en su sabor, porque la verdad ese sabor sí que me dejó mucho que desear. Pero bueno, son cosas que lamentablemente en algunos momentos de nuestras vidas suelen pasar. Por más que luego esos momentos queremos borrarlo de nuestra mente, también suele ser algo muy difícil de poder olvidar debido a que fue un antes y un después de un momento tan incómodo. Y bueno, solamente quería relatar esta experiencia que sí en su momento fue una experiencia bastante desagradable, pero que con el paso de los tiempos como que te vas dando cuenta de algunas cosas que sí son buenas y de otras mezclas que no son para nada agradables ni mucho menos deleitables para el paladar. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que esto haya sido mucho de tu agrado. Comenta, comparte, denle me gusta y suscríbanse para que este video llegue a más personas. Recuerden que soy Tatsila Gabatsin y nos vemos en la próxima. Hasta luego.